Come, Sancho amigo, sustenta la vida que más que a mí te importa, y déjame morir a mí a manos de mis pensamientos y a fuerzas de mis desgracias. Yo, Sancho, nací para vivir muriendo y tú para morir comiendo. Y porque veas que te digo verdad en esto, considérame impreso en historias, famoso en las armas, comedido en mis acciones, respetado de príncipes, solicitado de doncellas, al cabo, cuando esperaba palmas, triunfos y coronas, granjeadas y merecidas por mis valerosas hazañas, me he visto esta mañana pisado y acoceado y molido de los pies de animales inmundos y soeces. Esta consideración me embota los dientes, entorpece las muelas y entomece las manos y quita de todo en todo la gana de comer, de manera que pienso dejarme morir de hambre, muerte, la más cruel de las muertes. Hoy es 23 de abril, ¿no? Fecha de muerte de Cervantes, aunque luego se supo que en realidad murió el día 22. Ya hablaremos de algo de eso, ¿no? Y es el momento de recomendar volver los ojos sobre la gran novela de la historia literaria española, la gran novela moderna, la que abrió el camino hacia lo que hoy conocemos como novela, que es El Quijote. En un video anterior yo eh, hablaba de los libros que yo había leído cuando comenzó mi vida lectora, ¿no? Y por supuesto no mencionó El Quijote, ¿no? Que yo, como todo joven que tenía otros intereses, le pasaba por al lado Don Quijote continuamente y no lo leía. Yo sí recuerdo haber leído capítulos del Quijote que estaban en los libros escolares, pero en realidad el interés por leer el Quijote me llegó con la adultez, ¿no? En casa siempre hubo una edición del Quijote. Yo creo que casi en todas las casas, incluso donde no hay biblioteca, hay ediciones del Quijote, pero unas mejores que otras, desde luego, pero eh, nunca tuve una edición realmente buena, ¿verdad? Amable a la vista y al tacto para leerla. Pero bueno, al margen de eso, no puedo decir que haya sido una lectura de juventud, ni mucho menos. Yo vine a leer el Quijote ya aquí en Estados Unidos y este fue regalo de un amigo y aproveché para, para leerlo, ¿no? Incluso aproveché que había un reto en Twitter para leer un capítulo diario. Me metí en ese reto y bueno, me fascinó tanto que terminé leyéndome 2 y 3 capítulos diarios, ¿no? Y bueno, tengo que reconocer que fue una de las lecturas más fascinantes que yo he tenido en los últimos años, ¿no? Por supuesto, en nuestro imaginario está siempre el Quijote, ¿verdad? O sea, la imagen del Quijote con Sancho está en el imaginario prácticamente de todo el mundo, ¿no? Había series que uno veía, había animados que uno veía también, ¿no? Y de alguna manera uno estaba continuamente inmerso en ese mundo sin haberlo leído, sin haber entrado en detalles, ¿no? Pero es una lectura fascinante, quizás la primera parte es un poco más pesada, pero una vez que usted se adentra en la segunda parte es una de las delicias de lectura más fascinantes que usted pueda tener, ¿no? Podría ponerle muchos fragmentos del Quijote. Eh, lo que Quijote le dice a Sancho sobre la libertad, ¿verdad? Que dice que es el bien más preciado. Eh, los consejos que le da Sancho para el buen gobierno, ¿verdad? Pasajes memorables cuando el Quijote se entera de que hay una persona que lo ha copiado, eh, su entrada en Barcelona, en ese bosque lleno de cadáveres colgados. Hay pasajes que son realmente memorables, ¿no? Pero yo siempre busco, más allá de que se ha escrito tanto del Quijote, ¿no? Y han buscado tantas aristas sobre el Quijote, yo siempre trato de buscar aquellos que no pertenecen al área geográfica de lo hispano, al área cultural de lo hispano, para que me diga en realidad cómo lo ven, ¿no? Y por ejemplo, en el arte de la novela, ¿verdad? El magnífico
ensayos, libros, son puñados de ensayos que hay acá. El arte de la novela de Milan Kundera. Milan Kundera lo pone, él reconoce que como novelista, desde luego, se le sale la condición de novelista, pero él dice que al lado de Descartes está Cervantes como el gran padre de la era moderna, ¿no? Y por supuesto desarrolla su idea y es muy conmovedor ver cómo un escritor de la estatura de Kundera, que pertenece a otro eh, eh, zona cultural, a otra zona cultural, ¿no? Reconoce en Cervantes justamente lo que nadie le puede negar, lo que nadie le puede quitar, la capacidad de haber abierto el gran camino hacia la novela moderna, ¿no? En esta edición que les mostraba del Quijote hay estudios muy buenos y prólogo de Vargas Llosa, y hay un estudio muy bueno de Francisco Ayala donde él menciona algo muy importante que yo creo que no se debe nunca de olvidar, y es que él decía, los lectores que se enfrentaron por primera vez al Quijote no tenían ningún referente anterior. O sea, nosotros como lectores ahora podemos hablar del Quijote, podemos hablar de, de todo lo que ha llovido de entonces a hoy, pero en ese momento era un lector sin referente de esa naturaleza, o sea, quedó absolutamente eh, asombrado, sorprendido por lo que le estaba poniendo Cervantes sobre la mesa, ¿no? Y eso me parece un elemento importante para tener a Cervantes entre los grandes maestros de ese momento, porque como ustedes saben, no fue, quizás no lo conozcan desde el punto de vista con detalles biográficos, pero Cervantes no fue para nada un escritor apreciado en su momento, ¿verdad? Fue acusado de muchísimas cosas. Bueno, en realidad se acusaban todos de todo, ¿no? Pero porque el mundo literario siempre ha sido bastante un gallinero, ¿no? Siempre ha sido un gallinero. Pero en el caso particular de Cervantes siempre lo acusaban de que su estilo era desmañado, era desprolijo, era poco cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizás sea bueno recordar entonces quién fue Cervantes. Hay una biografía muy buena entre las tantas que se han, tantos estudios biográficos que se han hecho, que incluso es una biografía a la que le falta, que tiene unas lagunas tremendas, a la que le faltan unos datos enormes, ¿verdad? Pero bueno, más o menos se insiste sobre lo mismo. Cervantes fue soldado, participó en la batalla de Lepanto, donde un arcabuzazo le daña una mano, no pierde la mano, pero sí le queda bastante inutilizada para lo que vino después, ¿no? Incluso él siguió siendo soldado, siguió participando en numerosas contiendas, pero con esa mano dañada, la mano izquierda, ¿verdad? Y que luego, cuando ya termina su, su vida militar, casi llegando a España, a las costas españolas, apresado por los turcos y mandado a Argel, y en Argel está como 5 años preso. ¿Verdad? Tiene es el hombre de los infortunios, es un hombre marcado por el infortunio, ¿no? Ahí estando prisionero, intenta varias veces escapar y siempre es descubierto, ¿no? Y le ponen cada vez más y más a seguridad para que no se vuelva a escapar hasta que por fin le llega el famoso rescate, ¿no? De unos 500 ducados o algo así, que a la familia le costó muchísimo trabajo reunir entre familias y amigos, ¿verdad? Y luego Cervantes pide ya, cuando está en España, pide ir a América, el rey no le concede ese permiso y entonces regresa, ¿no? Regresa a Osco, ¿no? Y entonces comienza a escribir, pero sus cosas no tienen mucho éxito, ¿verdad? Escribe la Galatea y, y, y escribe, bueno, la primera parte del Quijote, ¿no? Lo curioso también es eh, que el grueso de su obra, el grueso de su obra, la segunda parte del Quijote, las novelas ejemplares, la escribe ya con más de 65 años, la escribe ya con una edad avanzada para su tiempo, y quizás no lo sea tanto, pero en ese momento sí era muy avanzada, ¿no? Y escribe todo eso, el coloquio de los perros, sus entremesas y todo eso, y muere, ¿no? ¿Verdad? Y quizás no llega a, no llega a ver el éxito tremendo que tuvo la segunda parte, ¿no? Del Quijote. Esta biografía, perdón, de Trapiello es muy buena.
¿no? Esta edición es del Fondo de Cultura de México, ¿verdad? Las vidas de Miguel de Cervantes, una biografía distinta, ¿verdad? Pero hay otros estudios biográficos muy buenos de Martín de Riquer, de Francisco Rico también. Hay uno bueno de de Martín de Riquer, que Cervantes en Barcelona, que lo publica Acantilado, ¿verdad? Y, y bueno, es muy recomendable, ¿verdad? Para adentrarnos en ese mundo. Entonces también hay un debate sobre qué tipo de escritor era Cervantes, ¿no? Y Martín de Riquer lo menciona en ese estudio, ¿no? O sea que hay quien dice que Cervantes era como un escritor, como un escritor mediocre que había tocado la flauta, ¿no? Escribiendo el Quijote. Pero en realidad me parece que no es justo con el genio tremendo de Cervantes. No es cualquier escritor el que puede escribir una novela de la categoría estético-literaria que tiene el Quijote, absolutamente, ¿no? Sí, es cierto que es una novela irregular. Borges decía que su estilo era deficiente. Eh, Más allá del chiste de que lo leyó en inglés y todo eso, Borges tiene análisis interesantes sobre las novelas ejemplares, sobre el Quijote, ¿verdad? Eh, y yo creo que no le hace ninguna justicia al gran Cervantes eh, continuar hablando en esos términos, ¿no? Me parece un escritor enorme y esta novela, por supuesto, habla, habla con creces del genio enorme que tenía. A mí en lo personal, eh, quizá una de las cosas más deficientes que tiene la novela es el final, ¿no? O sea, eh, vamos a pensar que ya había escrito tanto que llegó demasiado agotado al final y estaba dando vueltas para ver cómo cerraba todo aquello, ¿no? Pero yo siempre pensaba como lector que el final del Quijote pudo haber sido todavía mucho mejor. No me refiero a la muerte, está claro que tenía que morir, ¿no? Sino a la manera en la manera en la que está narrada esa muerte, ¿no? Pero al margen de eso, es una historia fascinante, una novela a la que no hay que temer, con paciencia, ¿verdad? Con paciencia se lee. Yo me la leí tengo que decirlo, sin saltarme una página, una por una, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Y lo volvería a hacer con gusto, con gusto. Así que sea una invitación para volver sobre Cervantes y el Quijote, ¿no? En cualquier momento de nuestra biografía lectora, ¿no? Muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar.